estará con nosotros, quien ya está con nosotros en la mesa, Julio Corcuera, ex viceministro del Interior. Julio, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pancho. Un placer compartir este espacio con ustedes. Bien, el tema acá en cuestión, y seguramente será el tema todavía en lo que reste de este muy débil gobierno, es el tema de la inseguridad. Porque es lo primero que los peruanos necesitan resolver. Si no tienes la seguridad o la inseguridad resuelta, todo lo demás queda en un muy lejano segundo plano. La integridad de los peruanos y la preocupación por la vida de nuestros familiares es la prioridad número uno de los peruanos. Pero parece que el gobierno, de manera reactiva, no está solucionando los problemas, o tal vez nos equivocamos, porque a veces también nos dejamos llevar por los comentarios de los medios de comunicación, nos dejamos llevar por odiadores de este gobierno que, como decía, más que sobran que faltan, y no conocemos verdaderamente si es que ha habido alcances, si es que ha habido hitos. ¿Cuál es la lectura que tienes tú, Julio? Sí, es acertada tu apreciación. En efecto, seguridad y desarrollo son dos caras de la misma moneda. Si no hay condiciones mínimas de seguridad, es difícil promover el desarrollo, y el desarrollo solo se consolida en espacios seguros. Yo con mucha pena puedo decir, con mucha convicción además, que los indicadores de seguridad en los últimos años, ya no hablo de este gobierno, en la tendencia de tal vez estos últimos 10 o 15 años se han venido empeorando, y en muchos sentidos nosotros empezamos a parecernos cada vez más a circunstancias peruanas, empiezan a parecerse a circunstancias críticas de ciudades de México, Claro. Colombia. Es decir, no solamente va mal en términos de indicadores, sino que no solo es que hay más crimen, Sí. sino que hay crimen más violento, que es peor aún. En México hay ciudades muy peligrosas, sobre todo aquellas que están cercanas a la frontera con Estados Unidos, porque digamos, parecen, más que ciudades, parecen feudos, donde los reyes o gobernadores son los mismos narcotraficantes. Esta categoría se conoce como la gobernanza criminal. Zonas donde el crimen impone no solo sus normas a través de violencia, sino que concretamente impone candidatos, y el político se ve sometido al designio criminal. Sí. Y esto, por cierto, no es solo un tema en América Latina. Uno lo puede encontrar en circunstancias como Albania u otros lugares donde, lamentablemente, esto es bastante más grave de lo que pasa en el Perú. Sí. Escuchaba ayer, no recuerdo a qué político, tal vez mi productora, si se acuerda, me lo dirá al oído, que hablaba de una situación ya tan crítica. Él sugería o preguntaba si es que esto era irreversible, ¿no? Porque él conversaba o relataba que había conversado con una persona en la calle, un bodeguero, y el bodeguero le decía: prefiero pagar mi cupo a confiar en la policía. Lo cual es terrible, porque dice mucho acerca de la relación que hay entre el ciudadano y la policía, una relación muy distanciada, lamentablemente. Yo creo que ha sido distanciada de manera no orgánica, sino un poco mandatoria, justamente porque se busca criminalizar a la policía en varias partes del mundo. Es una estrategia para crear el caos. Pero también definitivamente la policía ha tenido sus traspiés, que han invitado a que se convierta más álgida esta relación entre ciudadano y policía, ¿no? Pancho, ahí me parece que debemos tener todos los ciudadanos un tema importante y central. Sin policía, con el nombre que usted quiera llamarle, Guardia Nacional, Gendarmería, Guardia Civil, Carabinero, pero concretamente sin policía no hay Estado de Derecho. Es imposible. En cualquier estructura o formación del Estado de Derecho, y hablo de los teóricos fundacionales en el contrato social, Hobbes, Rousseau o Locke, hay un rol policial. O sea, la policía es algo que no puede prescindirse en el Estado de Derecho, y por tanto, mientras más apoyemos por tener una mejor policía, esto va a contribuir a las condiciones de seguridad y, como había mencionado antes, a las condiciones básicas para el desarrollo de un país. Creo que todos estamos de acuerdo en que, más allá del tinte político, cuando Sendero empieza a retroceder y empieza a perder espacio político, militar y demás en el país, el Perú puede tener un cambio de desarrollo y saltar. Eso mismo pasa con el crimen organizado y demás, pero hay que mirar también el crimen en su verdadera dimensión. Hay que entender también que, lamentablemente, después de la Guerra Fría, en los últimos años, el flujo de armas, el flujo de violencia y crimen organizado en el mundo han aumentado. Si usted o cualquiera de nuestros televidentes ponen crimen organizado, Suecia, vean que hablo de un país desarrollado que para muchas personas del Perú, para muchas personas de izquierda, ha sido el modelo. Ponga usted crimen organizado y Suecia, y va a ver cómo en los últimos 2 años, pero especialmente en el último año,
existe un problema de sicariato, venta de drogas y una crisis de seguridad. Nadie se salva. Ni siquiera Suecia, que es, claro, como tú bien decías, parte de los países nórdicos, que son 5 países muy desarrollados. Que el modelo, tienen el sueño el modelo, ¿no? Incluso hay personas que desconociendo los tildan de socialistas, a pesar de que los 5 se encuentran entre los 20 países más liberales económicamente del mundo. Lo que tienen ellos es un programa de asistencialismo bastante grande y tienen, bueno, una educación altísima, lo que hace que la gente no busque sacarle la vuelta al sistema, sino verdaderamente aprovechar las oportunidades para convertirlas en más oportunidades. Pero, yendo al punto, mencionaste algo muy interesante, ¿no? Que es, todos coincidimos en que efectivamente sin policía no hay Estado de Derecho, porque tenemos desde la izquierda más radical hasta los libertarios más radicales, los minarquistas, validan que efectivamente seguridad y justicia deben ser parte de lo que promueve el Estado. Entonces, ¿qué es lo que busca esta gente, en tu opinión, estimado Julio, cuando criminalizan tanto a la policía? ¿No están pensando en un mediano plazo? ¿Lo hacen, es una razón apabullada por la emoción? ¿Cómo interpretas tú cuando las personas quieren salir a pelearse con los policías y criminalizan a la policía y tratan de desbaratar la imagen de la policía? Sí, ese es un punto importante y además quiero precisar aquí que cuando yo planteo categorías como la seguridad y desarrollo como elementos centrales, estoy citando, ahora lo voy a decir con claridad, el segundo informe de desarrollo humano de Naciones Unidas del año 94. O sea, quiero decir, por decirlo de alguna manera, si alguien desde una perspectiva de izquierda moderada, progresista o caviar, para hablar en términos peruanos, pretende pensar que yo estoy planteando un argumento ideológico de la derecha. No, esto lo encuentra en el informe de desarrollo humano, en el capítulo 4, donde habla de seguridad humana. Justamente, donde seguridad y desarrollo son 2 caras de la misma moneda. Partiendo de esa premisa en la que todos estamos de acuerdo, existe, yo creo que en un sector de la sociedad y demás, y también en cierta tendencia ideológica, un ánimo de criticar a la policía como si fuera un enemigo, cuando la policía y nuestra policía se constituye de nuestra sociedad misma. Es decir, vicios, virtudes y demás tienen una relación directa. Trato de decir, el producto, Paul Ricoeur, el filósofo francés, dice que el producto cultural de una sociedad habla de la sociedad misma. Si nosotros criticamos, digamos, a nuestra sociedad por X razones y vemos los productos sociales que ello genera, voy a plantearlo en términos más sencillos. Que en la segunda vuelta del año 2021 pasen a la segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori, algo dice de cómo somos los peruanos. Exacto. Algo está diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos vicios y virtudes de cualquier institución, algo dice. El Congreso algo dice de nosotros, como porque nosotros los elegimos. Qué curioso lo que mencionas, muy interesante, ¿no? Porque es un análisis tal vez desde un punto de vista sociológico acerca del aspecto político, porque lo que sucede es tal cual lo has mencionado, ¿no? Hay elecciones o sucede algo en el país y de pronto todos somos ajenos a la realidad, todos estamos en una posición de superioridad moral y criticamos desde una posición exógena, como si no fuera el producto de nuestra propia sociedad. Los congresistas no se eligieron solos, fueron elegidos democráticamente en unas elecciones. El presidente también, la presidenta Dina Boluarte también. La policía, como tú bien dices, es un producto de la sociedad, no es que son seres exógenos que se proclamaron acá, sino que nacieron en el Perú, crecieron acá, tienen familiares, algunos serán policías, otros serán profesores, abogados, médicos, etcétera, y se les trata como si fueran criaturas de otro mundo. Y acá hay 2 cosas que yo quiero destacar y no tenemos que perder en perspectiva. Si no fuera por esa Policía Nacional del Perú, Abimael no habría sido capturado. Si no fuera por esos valerosos y demás efectivos policiales que se jugaron la vida por combatir a este mal que era el terrorismo en el Perú, probablemente no estaríamos nosotros en este espacio conversando. Tal cual, efectivamente. Pero además, yo creo que para precisar un poco más lo que planteabas en tu pregunta, el elemento ideológico o el elemento ya ni siquiera ideológico, sino cierta tendencia existe a partir de lo siguiente. Si un policía hace algo mal, sale inmediatamente y rebotan, pero una serie de hechos valerosos que desarrolla la policía son ignorados. Exactamente, ¿no? Porque hay una serie, yo doy fe, yo trabajo de cerca con una serie de colegas y efectivos policiales que se juegan el pellejo por el bienestar ciudadano. Eso no tiene primera plana. Lo negativo sí tiene primera plana. Exactamente, ¿no? Es terrible y eso sucede también en los colegios, en las universidades, cuando se enseña la guerra contra el terrorismo, o como quieren llamarlo aquellos que dominan la hegemonía académica, el conflicto armado interno, ¿no? El capítulo de la policía y los militares
es muy reducido. No se reconoce el valor con el ahínco, con la fuerza, con la potencia con la que se debería, precisamente para sentir ese orgullo, porque la policía es un estandarte, debería ser símbolo de orgullo nacional y por el contrario, lamentablemente está muy desbaratada. Ahora, mencionaste algo interesante hace unos instantes cuando hablaba de Suecia, porque eso nos permite llegar a la parte de diagnóstico, nos permite hallar una similitud de lo que sucede en diferentes partes del mundo para que incluso Suecia no escape de esta alta criminalidad. Me atrevo yo a pensar que ha sido excesivo, la excesiva migración libre, sin ningún tipo de frontera o sin ningún tipo de debido proceso para filtrar a las personas que van de un país a otro. En nuestro caso tuvimos una masiva migración que comenzó con PPK, Vizcarra, Sagasti, y mucha gente teme decir las cosas, ¿no? Teme decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez no debieron entrar tantos venezolanos, porque tiene miedo que los llamen xenofóbicos, ¿no? En el caso de Suecia y varias partes de Europa han tenido algo semejante con una masiva migración desde África, sin ningún tipo de filtro. ¿Tú crees que la migración ha tenido que ver parte en esta ola de criminalidad a nivel mundial? Sí, yo creo que voy a citar hechos y luego voy a tratar de dar mi opinión al respecto. En 1920, la primera escuela de Chicago, no la económica, sino aquella que desarrolló una serie de teorías en Estados Unidos, 1920 son los años de Al Capone en Chicago, además, era la Escuela Criminológica de Chicago. Y dentro del conjunto de factores que la Escuela Criminológica de Chicago, con aplicación del método científico, con prueba empírica, encontraba, era la migración italoamericana en ese momento y demás. Y por favor, no porque los italianos tengan algo malo, no por el cultural, por el contrario, Italia nos ha dado producción cultural riquísima, el idioma mismo deriva del latín y tantas otras cosas, y yo tengo mucho aprecio por la comunidad italiana en el Perú, pero digamos, la migración, sea quien migre, siempre genera cierto desbalance social y oportunidades justamente en ese descontrol. En 1920, ya la Escuela de Chicago, la Escuela Criminológica de Chicago encontraba esto como factor. En los años, los diferentes estudios empíricos pueden encontrar este tipo. En Suecia, en efecto, el factor de migración tiene a ciudadanos suecos, pero que han migrado a partir de los conflictos de Medio Oriente, post primavera árabe, guerra de Siria y demás, y esto ha generado un problema. Lo mismo en el Perú. Yo recuerdo que había algunos periodistas, líderes de opinión, cuando se dio una masiva migración, digamos, las 3 olas migratorias venezolanas, que subestimaban esto y decían pues que no, que es xenofóbico y no sé cuánto. Vuelvo a decir, yo no tengo nada de eso. Yo he trabajado 8 años en Naciones Unidas. No tengo un ápice de xenofóbico y no condenaría yo al pueblo venezolano, pero los actores extranjeros que vienen y son parte de una organización criminal, sí, a eso sí, efectivamente, claro, hay que poner restricción. No por extranjeros, por ser parte de una organización criminal, que eso es diferente. O por valerse o usar estructuras que, aprovechándose de sus compatriotas que migran en vulnerabilidad, son captados para redes de trata de personas, explotación sexual, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? Además, que viendo desde un punto de vista objetivo, todos los crímenes que han sido cometidos por los ciudadanos venezolanos que han venido a delinquir pudieron haber sido evitados si hubiéramos tenido unas políticas migratorias más draconianas, no tan laxas como se permitieron en los gobiernos de PPK. O permítame precisar, Pancho, con mucho respeto, sí, claro. Yo creería que no draconiana, más dentro del estándar. Permítame explicar. O sea, porque no hay que ser uno viaja a Barcelona o viaja a Sevilla o aterriza, y cuando aterrizas tú pones a dónde vas a estar, y con eso no es tan faltador el respeto ni nada. Y si decido quedarme, voy al ayuntamiento y yo lo registro, y eso no es, pero aquí, cuando alguien lo planteó, les pareció un abuso contra los derechos humanos de la comunidad. O sea, ¿qué de malo tiene que uno vaya y diga, yo voy a estar aquí, vengo por esta? O sea, y eso no es draconiano, es simplemente el estándar que uno pasa. Cualquiera que ha viajado a los Estados Unidos sabe que tiene que cumplir. Cualquiera que ha pasado o ha ido a un país nórdico, que es el modelo de muchas personas, por ejemplo, de izquierda, sabe que tiene que cumplir estas normas, y nadie calificaría estas normas como draconianas. Por mucho menos en el Perú podemos dar, y yo lo digo con mucho respeto hacia ti, pero uno lo piensa como draconiano. No es draconiano. Claro, no sé si mejor. Sí, por supuesto, es el estándar. Estamos acostumbrados, tal vez yo estoy acostumbrado a que sea más laxo y planteo lo normal como si fuera draconiano, pero efectivamente... Como claro, o sea, y lo dice aprender esa precisión del contexto del estándar distinto que se da, ¿no? Exacto, ¿no? Aparte, si hacemos una extrapolación, una analogía más sencilla, imaginémonos que uno recibe a visitas en su casa.
lo mínimo que puede hacer es decirle a sus visitas, oye, por si acaso en mi casa nada de jugar fútbol en la sala, Por supuesto. ¿no? No agarren la comida del refrigerador sin permiso, No. no se metan a la cama de mis papás, ¿no? Unas reglas básicas que puede tener cualquier persona. Y ni una visita va a sentirse ofendida y va a decir, no, eso vulnera mis derechos humanos, porque yo quiero hacer lo que me da la gana. No, Claro. pues cuando una persona ingresa a un país debe respetar las reglas que ese país ha establecido con sus ciudadanos y creo que a veces nos confundimos en ese sentido, ¿no? Se espera que las personas que vienen de afuera, en otros países también, como en el caso de Suecia o otros países de Europa, tienen derecho a hacer lo que le da la gana por su posición de víctima, pero en realidad ya vemos cómo es que ha perjudicado severamente no solamente al Perú, sino a Europa, Estados Unidos también, con esta migración masiva. Ahora, ¿qué se hace? Tal vez es una pregunta que será respondida en otra oportunidad, porque tengo entendido que estás un poco con el tiempo. Bueno, como todos los peruanos, Como todos los de bien peruanos. tenemos que trabajar y Así correr, es, pero yo estoy a su disposición ha cuando sido usted lo una requiera. conversación muy agradable con No. Julio Corcuera, ex viceministro del Interior. Muchas gracias, Julio, por No, acompañarnos. Pancho, a tus órdenes.